Amigos, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a TESUR, bienvenidos al programa Al Filo. Ayer no pudimos estar porque, lamentablemente, el viernes teníamos una entrevista con la asambleísta Elsa Guevara. Nos pidió postergar para el día lunes y el lunes no había en su celular, no nos comunicó oportunamente. Hoy nos comunicó y pidió disculpas del por qué no había llegado al programa. Pero, como siempre, concedidas las disculpas, y es decir, nosotros le damos paso a la oposición, al oficialismo, pero los que quieren esta tribuna pueden llegar, pero los que se hacen agendar y no llegan nos perjudican. En el tema CESA, dos cositas muy puntuales. Se han incrementado su salario como si fueran dueños de la empresa. Claro, los trabajadores son los que hacen la empresa, pero nosotros los que estamos fuera somos los que en alguna medida hemos aportado para que crezca la empresa. Lamentablemente el 15%, y no dice eso la norma. Ninguna de las otras empresas a nivel nacional se ha incrementado el 15% como lo han hecho. Claro, 4 trabajadores en el directorio, hay un conflicto de intereses, y la AE no dice esta boca es mía, nadie, ni la alcaldía ni la gobernación. Lo invitamos a Felipe Molina, se hizo el loco, me dijo que iba a llamar, y no llamó. Bueno, ahí está, simplemente yo quería comentarles esto antes de empezar el programa del día de hoy. No interesa de qué color es el gato, lo importante es que case ratones. Eso es lo importante. Al empezar el programa del día de hoy hemos invitado a una persona que conoce mucho sobre el tema de economía, conoce mucho sobre el tema de sociología y sobre todo lo que es la política, el politólogo. Y eso es lo que estamos aguardando nosotros. En esta rama tenemos muy pocas personas en la ciudad de Sucre, contadas, creo que no llegan ni a terminar los dedos de una mano. Y el licenciado Franz Flores ha aceptado nuestra invitación el día de hoy, aunque sea un poquito tarde, cerca a las 6 de la tarde. Hemos mandado la invitación y nos ha aceptado, gustoso a venir para hablar de política, para hacer análisis de la coyuntura. Querido Franz, gracias, buenas noches. Muchas gracias a ti por la invitación y atento a conversar contigo. Claro, dale. Sobre todo, disculpas por haber hecho llegar a la invitación un poquito tarde, y habitualmente no es el estilo del programa, pero dadas las circunstancias que mañana se elige una nueva directiva en el Consejo Municipal, hay que hacer un análisis de la coyuntura política en el momento. Hay oposición en la ciudad de Sucre en el tema político, el tema municipal, gobernación, etcétera, un panorama general. No creo, no existe oposición porque creo que no existen partidos políticos y ni siquiera existen agrupaciones ciudadanas, ¿no? Lo que yo vengo sosteniendo desde hace algún tiempo es que lo que hay en el Consejo Municipal en este momento, como movimientos ciudadanos o como agrupaciones ciudadanas, son en realidad maquinarias electorales, ¿sí? Y no son partidos políticos, ¿no? Es decir, son un grupo de personas, ¿no?, que se reúne en una coyuntura electoral, ¿no?, donde efectivamente abren sus casas de campaña, donde se ponen a discutir, donde construyen liderazgo, donde construyen discurso, donde hacen su publicidad y su campaña, pero esto evidentemente dura lo que dura la campaña electoral. Una vez que ha pasado la campaña electoral, como solo son maquinarias electorales, ¿no?, estos partidos sencillamente desaparecen, ya no existen, ¿no? Y ya no existen en una cosa muy importante que tiene que ver con los partidos políticos, justamente con el rol que deben cumplir, que tiene que ver con su rol de mediación entre la sociedad civil y el Estado. Es decir, cuando una persona necesita, qué sé yo, una cancha de fútbol, necesita mejoras educativas, necesita mejoras en la salud, necesita que su hijo sea atendido mejor por un médico, una diversidad de necesidades y requerimientos de la situación, ¿no?, que tiene, es un conjunto de necesidades que buscan ser canalizadas por un actor. Normalmente, en un sistema democrático, este actor se llama partidos políticos. En Bolivia, los partidos políticos también han aparecido al lado de los partidos políticos las agrupaciones ciudadanas, ¿no?, que son los encargados de mediar entre
la sociedad y el Estado. Eso actualmente no existe, ¿no? Lo que tenemos en el Consejo Municipal son personajes, ¿no? Digamos que tienen cierto liderazgo, que tienen cierta popularidad, pero que su representación y su accionar político no responde, primero, a ningún tipo de necesidades de la población, es decir, la población no encuentra en ellos un canal de expresión de sus demandas, por una parte, y por otro lado responden únicamente y exclusivamente a sí mismos, ¿no? Y en esa medida lo que tenemos en el Consejo Municipal son luchas de intereses de personas individuales, ¿no?, que han logrado estar evidentemente en este espacio de representación política, pero que su ligación con la sociedad civil es escasa, sino nula. El caso, por eso, en ese sentido, más patético de lo que ocurre en el Consejo Municipal, es el ejemplo más patético y claro, es Maldonado, ¿no?, la concejal Maldonado, que responde únicamente a sí misma y además que ha sido convertida en una suerte de voto de oro, donde ella recibe, digamos, los coqueteos, o recibe las propuestas de la oposición, recibe las propuestas del oficialismo, y en esa medida ella decide cómo va a inclinar su balanza. Pero lo curioso aquí es que la decisión que ella toma tiene que ver con su partido político por el cual ha sido elegida, que es Chuquisaca Somos Todos, por una parte, pero tampoco aparentemente a ninguna ideología, sino con algún interés meramente personal, ¿no? Entonces, redondeando para responder a tu pregunta, yo diría que no existen en realidad partidos políticos, por lo tanto no existe oposición. Lo que sí hay es una oposición que puede aparecer en otros espacios. Probablemente esa oposición como corriente de opinión ha surgido en espacios de comunicación como el Facebook, probablemente. Algo tiene que ver con la universidad, algunas agrupaciones de personas que están por ahí, pero sin ningún tipo de organicidad que requeriría... No hay ninguna trascendencia. Eso no quiere decir que no exista una corriente de opinión contraria al MAS, ¿no? El hecho, eso se ha verificado en el revocatorio, en la elección para habilitar a Evo Morales en una nueva candidatura, ¿no?, donde la votación en Sucre ha sido contraria, ¿no? Sí, claro. Bueno, algo que a mí me preocupa del análisis que hace el licenciado Fran Flores es que ¿qué hacemos con un nivel político en el Consejo Municipal? Porque el Consejo Municipal sí es altamente político. Claro, es altamente político. Entonces, ¿qué hacemos con una persona que, y aquí no es atacar ni la dignidad, ni la capacidad, ni la sabiduría, nada por el estilo? Aquí lo que estamos viendo es el comportamiento de la representación política de Chuquisaca Somos Todos. Entonces, eso me preocupa, porque estamos a la suerte de la señora Maldonado. Claro, correcto, en este caso. Es decir, esto se ha dado en muchos casos atrás. Si tú recuerdas, en La Paz, ahí siempre había alguien que inclinaba la balanza, que se llama por eso el voto de oro, ¿no? El último caso, creo que de Rocha. El concejal ¿no? Rocha, el concejal Rocha, además, ¿no?, que es chuquisaqueño, ¿no?, que llegó a ser alcalde justamente por ese su rol de voto de oro, ¿no? En algún momento, esto es lo que en teoría política se llamaría un actor con capacidad de veto, ¿no? Es decir, un actor del cual dependen, para tomar decisiones, para continuar tomando decisiones, dependen de la decisión de este actor. Y este actor puede o bien bloquear o bien viabilizar un acuerdo, ¿no? Ahora, en esa medida, por eso Maldonado es una cosa, ¿no? Es decir, ella, por un lado, viabiliza la elección de un nuevo presidente del Consejo o presidenta del Consejo, ¿verdad? Pero también viabiliza la gobernabilidad de esa alcaldía, que es lo más complicado, porque claro, si el MAS tiene de su lado a Maldonado, tiene evidentemente una mayoría, lo cual facilita las labores del poder del Ejecutivo Municipal, pero si la tiene en contra, la tiene en contra. ¿Se puede prescindir? No se puede prescindir de ella. ¿Se puede prescindir de ella, no? No se puede. Después de la pausa, cuando retornemos, ¿se prescinde o no se prescinde de Maldonado? Pueden haber otros dos actores que pueden inclinar la balanza en favor del movimiento al socialismo. Después de la pausa, cuando retornemos. Hablando de política, con el licenciado Fran Flores, invitado especial para esta noche para hablarnos de
de este momento, de esta coyuntura política que estamos atravesando. Mañana podrá inclinarse la balanza en la elección de una nueva directiva en el Consejo Municipal. Es el primer objetivo. Voto de oro Maldonado. Maldonado podrá inclinarse. Hay otros actores, no es la única concejal, pero los otros actores pueden un poco también inclinar la balanza. ¿Qué piensa nuestro invitado? Bueno, lo que yo creo es que sí, ¿no? Al fin y al cabo, los 11 concejales pueden, todos pueden ser candidatos a la presidencia o vicepresidencia y también negociar sus votos, ¿no? Hasta el momento lo que se ve es que la oposición, política en la alcaldía se ha manejado como oposición, digamos, es decir, siempre ha estado en el lado contrario, excepto la concejal Maldonado. Pero, por supuesto, que puede haber otros concejales que, asumiendo, digamos, la misma lógica de Maldonado, ¿no?, personal, ¿no?, asuman otro tipo de decisiones para recomponer la directiva del Consejo Municipal. Pero eso, obviamente, siempre son hipótesis que se pueden dar. Lo que podemos suponer es que en este momento, por el accionar que ya ha tenido Maldonado, se puede suponer que ella es la que al final va a terminar decidiendo o no la viabilización de un futuro presidente del Consejo Municipal y con eso darle la mayoría necesaria a Arciénega para que tenga una relativa, digamos, y cómoda gestión municipal. Pero vale la pena también decir que los choques entre el Ejecutivo y el Legislativo Municipal pues han sido moneda bastante corriente, ¿no? Además de eso, la falta de coordinación entre una instancia y la otra ha sido moneda corriente. Es decir, no solamente se trata de viabilizar a un presidente en el Consejo Municipal, sino además que esa viabilidad tenga que ver también con cierta coherencia política al interior del Consejo Municipal. Pero al no haber un proyecto de región o un proyecto municipal de parte del Ejecutivo, pues también que se puede esperar del Consejo Municipal que vaya a seguir esos pasos, ¿no? Lo que hemos visto hasta el momento es que en apariencia tanto el Consejo Municipal hace sus políticas de su manera como el Poder Ejecutivo lo hace de la suya propia. Por lo tanto, no hay coordinación y naturalmente en ese sentido no salen las políticas municipales como uno esperara que debieran salir, ¿no? Ahora, si bien es cierto, se puede cooptar, se puede entrar en un acuerdo por la coyuntura para viabilizar la presidencia del Consejo Municipal, pero estamos hablando de gestión. Entonces acaba de decirnos que esto no debe ser coyuntural, sino debe tener trascendencia en la gestión municipal. Correcto. Durante estos últimos 2 años, ¿cómo se traduce el trabajo? ¿Cuál es el análisis que se hace del Consejo Municipal y el Ejecutivo Municipal? Bueno, primero que no hay coordinación y yo no veo ningún tipo de iniciativa legislativa de parte del Consejo Municipal hacia el Poder Ejecutivo, ni siquiera también existen iniciativas legislativas que deban ser discutidas y aprobadas por el Legislativo Municipal, ¿no? Por ejemplo, se podría muy bien trabajar, ¿no?, respecto de el tema de la venta de bebidas alcohólicas por los en horarios digamos mejorar altos, ¿no? el problema de temas que tienen que ver con el recojo de la basura, temas que tienen que ver con la educación ciudadana, temas que tienen que ver con el orden municipal, el orden caótico que tiene las calles, los problemas de transmisión vehicular que existen en todo el estado, etcétera. Pero ese tipo de iniciativas lamentablemente no existen, ¿no? Es decir, no existen de parte del Consejo Municipal, pero tampoco se ve estas iniciativas de parte del Poder Ejecutivo Municipal. Por lo tanto, cada uno de estos actores va por su lado y, por supuesto, que lo que hay en este momento es, lamentablemente, una gestión que tiene más sombras que luces. Si van de forma paralela como 2 rieles de tren, ¿cómo debería ser la gestión?
Buena, yo creo que buena, ¿no? Debería ser buena, ¿no? En este momento, yo creo que el Ejecutivo Municipal, como se ha manifestado, tiene el enorme apoyo del Poder Central. Por lo menos discursivamente se ha demostrado, y la llegada de Evo Morales y de García Linera aquí ha tratado de demostrar eso, ¿no? Ellos han acompañado permanentemente al alcalde en su entrega de obras, aunque uno también podría leer de manera inversa, es decir, el alcalde ha acompañado a Evo Morales a su entrega de obras, ¿no? O sea, no Evo, sino apoyando al alcalde, sino el alcalde apoyando a Evo, porque aparentemente todas las, una buena parte de las entregas de obras que se han hecho son con recursos del nivel central, y es ahí donde le pone la firma, no el alcalde, sino Evo Morales. Es decir, hay un puente, hay unas calles, hay un anunciado hospital, que es algo que hace el Poder Central y no el Poder Municipal, pero que lleva Evo Morales a las regiones, diríamos, a los municipios, ¿no? Aquí quiero hacer un paréntesis con la venia de nuestro invitado, pero quisiera que también esta orientación vaya en ese mismo sentido. Estamos hablando de política, y aquí lo que tenemos que ver, como en el cacho, todo lo que se ve se anota. ¿Qué pasa en esta partecita que corresponde? Es decir, tenemos 339 municipios. Estamos divididos como una hoja de cuaderno en 339 cuadraditos, que cada uno tiene su ámbito geográfico, etcétera, etcétera. Tiene su factor económico, etcétera. Y la Presidencia de la República hace obras. ¿Es de su competencia? ¿O es que le está quitando competencia a las gobernaciones y a los municipios? Yo lo que sostengo es que la participación popular, ¿sí?, si nos retrotraemos al 1994, ha sido un proceso profundo de descentralización administrativa por la vía municipal, ¿no? Muy importante. Cuando llega Evo Morales, hay un proceso de descentralización estatal. Es decir, hay un proceso donde el Poder Central le quita autonomías, autoridad y liderazgo a las periferias, diríamos, a las regiones, a los municipios, ¿no? Es Evo Morales, por eso, el que en una suerte de alcalde, digamos, mayor, un alcalde central, es el que va y entrega obras, el que viabiliza los acuerdos, el que viabiliza el financiamiento, el que firma las obras y al final el que entrega las obras en los propios municipios. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la naturaleza del liderazgo de Evo Morales, ¿no? Es decir, Evo Morales debe estar presente en todos los ámbitos del país como constructor del país, como quien genera desarrollo, ¿verdad? Como quien oye las demandas de la población y las convierte en obras para esa misma población. Entonces, claro, es un proceso ya no... Claro, mire, la participación popular lo que planteaba era que el desarrollo era de los niveles más micro hacia los niveles más macro, es decir, el Poder Central tenía claramente delimitadas sus atribuciones y en esa medida tenía que hacer algún tipo de obras, pero a nivel nacional, ¿no? Lo que ha pasado con Evo Morales es que nuevamente el Poder Central, el centro, ha empezado a crecer producto justamente de esta disponibilidad de recursos económicos que han llevado vía la venta de los recursos naturales. El Poder Central ha crecido y de esa manera, diríamos en términos un poco actuales, ha colonizado los municipios, ¿no? O sea, se ha adueñado de los municipios, ¿no? Y este control de los municipios ha sido en, digamos, tres vías, ¿no? Por un lado, destruye los liderazgos que estaban apareciendo en los municipios, es decir, a los alcaldes los persigue, a los alcaldes les mete juicio, a los alcaldes los atemoriza, los anula políticamente, ¿no? Esa es una de las vías, y la hemos visto a lo largo de estos últimos años cómo ha funcionado esto, ¿no? Esa es una de las vías. La segunda vía los coopta, ¿no? Es decir, los convierte en actores que son parte de su propia política. Si no estás ¿no? Claro, los convierten en actores. Y estos tránsitos entre un alcalde que era de la oposición y un alcalde que ahora es del oficialismo se han dado. Por ejemplo, había una alcaldesa en Oruro, ¿no? Que ingresó, ¿no? Claro, una alcaldesa que entró por el movimiento Sin Miedo, pero que luego en el transcurso mismo de la gestión municipal se transformó a
se transformó en masista. Lo mismo pasó en Potosí con Joaquín, ¿no? Que, digamos, un poco atemorizado ante la posibilidad de estar en la cárcel por la vía de un juicio que le hizo el gobierno, ¿verdad?, por haber comprado, creo, automóviles de segunda mano, ¿no? Resulta pasándose a las filas del MAS. Entonces, la una vía es destruyo los liderazgos, los anulo políticamente, la segunda vía es los coopto y la tercera vía es que los controlo, ¿no? Y eso solamente se explica a partir de la enorme cantidad de recursos que hoy ha tenido el centro y que sigue teniendo. Es por eso que a mí francamente me da la impresión de que a Evo Morales no le interesa la suerte de los municipios. Es más, si ese alcalde, aún siendo del MAS, no brilla con luz propia, mejor para el MAS, porque ese oscurecimiento del liderazgo local es lo que más bien le da brillo al nivel nacional. Es por eso que Evo Morales puede muy bien decir, en Sucre, en el municipio de Sucre las cosas no van bien, en el municipio de Sucre no hay obras, pero cuando yo llego, sí entrego obras, ¿no? Al gobernador mismo no le va bien, pero cuando Evo Morales llega, sí hay obras, sí hay anuncio de hospitales, sí hay anuncio de puentes, y por lo tanto nuevamente aparece Evo Morales como el gran constructor del país, el gran constructor de la patria, diríamos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Hay un proceso de descentralización el proceso político y administrativo en Bolivia, y hay también un proceso de construcción, diríamos, de un liderazgo nacional que no es para hoy, sino es para largo plazo. No olvidemos que Evo Morales el 2019 va a volver a ser candidato, ¿no? Entonces, esto coincide perfectamente con la estrategia que está desplegando. Volviendo a lo nuestro, sí, volviendo al análisis, ¿qué tendrían que hacer los 11 concejales? Porque hay una mirada, es decir, el desarrollo de la ciudad de Sucre, de la capital del país. ¿Nos oponemos o somos una oposición propositiva? Después de la pausa, cuando retornemos, aquí el análisis del licenciado Franz Flores. Ya volvemos. De retorno, y como siempre quiero invitarles para que mañana desde las 7 me sintonicen a través de 99.1, ahí estoy con Operación Rescate, música en inglés y escogidos en español y además temas de actualidad. Estamos hablando de política esta noche y estamos hablando de una forma propositiva, intentando ayudarles a ver lo que no ven los políticos, lo que no quieren escuchar. Porque a veces hay alguno que le calienta la orejita al político y le dice lo que su orejita quiere escuchar, eso le dice el subalterno. Y no es así. En política hay que abrir el abanico y ver todas las posibilidades. De aquí en adelante, ¿qué tiene que hacer el legislativo municipal? ¿Qué tiene que hacer el honorable Consejo Municipal, tomando en cuenta que mañana se elige una nueva directiva? ¿Cuál es el trabajo que tendría que hacer para que Sucre gane, para que los habitantes, el desarrollo de la capital del país sea un desarrollo armónico, equitativo, en todos los sentidos? ¿Qué tiene que hacer el Consejo Municipal? Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Podríamos, digamos, decir en un sentido teórico de que esos concejales tienen un proyecto político, ¿no? Porque cuando uno hace política, ¿no?, se supone que está tratando de plantear cosas políticas, es decir, cosas que tienen que ver con el interés del común, es decir, ¿no? Por lo tanto, el acto político es un acto que tiene que ver con la suerte también de la ciudad de Sucre. Sería muy bueno que, para empezar, los concejales de verdad mostraran sus cartas, pero no las cartas que tienen bajo la manga, ¿no? No las cartas guardadas para la posibilidad de una negociación, para lograr determinada ventaja en el futuro Consejo Municipal o en la futura alcaldía, todo eso que conocemos como la viveza criolla boliviana en la política, ¿no? Por eso Alcides Arguedas era fantástico, narra en uno de sus libros, dice, cuando te encuentras con un político alto peruano, ¿no?, le tienes que dar 2 sillas, ¿no? Una para
para él y otra para la otra persona que también no lo acompaña pero que no está, porque normalmente un político alto peruano tiene dos caras, por lo tanto, si tiene dos caras también debería tener dos sillas, ¿no? Entonces, esa política lamentablemente alto peruana, que también por supuesto tiene su reproducción en la actualidad y en el municipio, debería probablemente que dejarse de lado. Ahora, que eso existe en la vida política, sin duda, pero eso no es toda la vida política, no es toda la vida política. Ya, en esa medida, lo que deberían de hacer los concejales municipales es sobre todo mostrar sus cartas, mostrar y decir, este es nuestro proyecto de ciudad que queremos, esto es lo que hemos planteado. Ahora, uno dirá, ¿de dónde lo van a sacar? Pues muy fácil, ellos en sus campañas electorales han hecho un sinfín de propuestas, un sinfín de iniciativas que deberían por lo menos de ser planteadas en el Consejo Municipal y por lo menos también ser conocidas por la población. Ahora, que no tengan esta propuesta, que no se acuerden que hicieron esta propuesta o que consideren que en las actuales condiciones políticas esa propuesta sencillamente no va o va a ser rechazada, me parece que es una muestra más de su falta de organicidad política y en el hecho de que ellos entienden la política como la satisfacción simplemente de los apetitos personales y de grupo que ya los hemos tratado hace rato, ¿no? Pero yo creo que ayudaría mucho en plantear eso, ¿no? Porque la lucha política se da sobre todo en torno a ideas, ¿no? Sería interesante saber qué es lo que opina el Ejecutivo Municipal respecto del congestionamiento vehicular, ¿no? Y sería también bueno saber qué es lo que la oposición está proponiendo al respecto, qué es lo que proponen respecto de la basura, qué es lo que proponen con un sinfín de requerimientos que tiene la población, pero que no lo sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos o sea, cuando nos enteramos de que sí existe un consejo municipal, ¿no? Es cuando hay justamente esta suerte de pelea en torno a la directiva, que en el fondo es una pelea en torno a los cargos que hay que ocupar en la alcaldía y en el consejo municipal. Alcides Arguedas y Pueblo Enfermo. Alcides Arguedas y Pueblo Enfermo da lugar a esa anécdota, sí, que, ¿no? Entonces, sí, un político alto peruano hay que darle siempre dos sillas, ¿no? Bueno, a ver, caras, ¿no? Con esa viveza criolla, ¿qué pasa en estos últimos 10 minutos, 12 minutos que restan del programa? Permítanme sugerirle, plantearle que aprovechemos este tiempo para escucharlo al politólogo y nos plantee un análisis con respecto a qué pasa en la gobernación, asamblea departamental, el gobernador y a nivel nacional. ¿Le suma votos, les resta votos Esteban Urquizu y su asamblea departamental? ¿No suena ni truena? ¿Qué pasa en el ámbito del análisis político en la gobernación del departamento de Chuquisaca y, por supuesto, en el Ejecutivo a nivel central? Bueno, yo creo que el problema que viene arrastrando el gobernador actual es que tiene una ilegitimidad de origen, ¿no? O sea, recordemos de que está en el puesto de gobernador justamente por una serie de maniobras, y para decirlo explícitamente, de malos manejos o de fraude que hizo la anterior Corte Departamental Electoral o Tribunal Departamental Electoral, que ha sido además reconocido por el gobierno, ¿no? Y ha sido reconocido por el nuevo Tribunal Nacional Electoral, que los ha, digamos, un poco obligado a que renuncien a sus cargos para cambiar a estos vocales, ¿no? Entonces tiene esta ilegitimidad de origen, ¿no? La gente supone de que es un gobernador que, si bien ha logrado votos y ha trabajado, probablemente en su primera gestión ha hecho cosas interesantes, ¿no? Pero que en la segunda gestión tiene este problema de la legitimidad de origen. Segundo, no ha sabido mantener su capital político, ¿no? Este capital político ha bajado mucho con el caso de Alcantarí y aparentemente no. Un conjunto de acciones o de no acciones del gobernador ha derivado en una enorme bajada de su popularidad. Ahora, como te decía en la pausa, no, si es que creemos a las encuestadoras que sostienen de que de cada 10 chuquisaqueños, solamente 3 de ellos están a favor del gobernador o ven su gestión como buena,
Esto querría decir que incluso en los sectores del voto duro masista, ¿no?, está habiendo un rechazo a la gestión de un gobernador masista. Y esto evidentemente debería de generar algún tipo de reflexión o algún tipo de preocupación en el seno de la gobernación. Porque si de mantenerse esta impopularidad en los sectores duros del masismo en Chuquisaca, esto podría afectar en el futuro, ¿no?, el rendimiento electoral de Evo Morales como virtual o posible candidato a la presidencia, o el rendimiento electoral de el MAS en las futuras elecciones nacionales. Es decir, lo que ocurre a nivel local, sin duda que repercute a nivel nacional. Ahora, uno puede decir, Morales al final está blindado contra todo este tipo de impopularidades que existen en los niveles subnacionales de gobierno. Es decir, lo que haga Arciénega, lo que haga Urquizu, no afecta al nivel de la cúpula, pero eso evidentemente es una hipótesis, ¿no? Lo lógico sería pensar de que lo mal que le va al gobierno departamental en Chuquisaca también debería tener repercusiones a nivel nacional. Segundo, lo que uno esperaba de Urquizu era sobre todo tener un liderazgo más local, creo, más departamental en el tema de el caso de los límites del campo petrolífero de Incahuasi, ¿no? Es decir, estas, por ejemplo, son oportunidades inmejorables para la aparición o para el debilitamiento o la desaparición de un líder, ¿no? Son estos momentos, son ciertas oportunidades históricas, digamos, que al final un político lo ve como una suerte, en la cual un político puede aparecer como independiente del poder central, como que defendiendo a su región y como que labrando su propio liderazgo departamental o local, ¿no? Pero sencillamente lo que ha pasado es que desde el poder central se ha emitido una orden como para que a las autoridades de los niveles subnacionales atenúen esta protesta, debiliten esta protesta y en suma la hagan casi desaparecer. Pero no se han dado cuenta que estos líderes departamentales perdieron una oportunidad y en el momento en el cual hicieron caso a los mandatos del poder central, sencillamente ellos como líderes no solo que se han debilitado, sino que en muchos casos han desaparecido y su probabilidad futura de lograr algún tipo de capital político o de tener un liderazgo regional, que es al final lo que el departamento está esperando, se han perdido como agua en el mar, ¿no? Entonces esto es muy complejo y esto también tiene que ver con que el chuquisaqueño cada vez se va dando más cuenta de que hay una ausencia de liderazgo, ¿no? No hay un liderazgo que se esté construyendo desde las ciudades ni desde el nivel departamental, creo. Incahuasi, te has tocado Incahuasi, sí. Un tema central, para mí fundamental, como señala. ¿Esto es para beneficiar a Santa Cruz? Porque tiene mayor cantidad de votación. ¿O es que va en desmedro de Chuquisaca solamente? Bueno, lo que hay es que hay una cosa oscura ahí, ¿no? No hay una delimitación clara el campo de Incahuasi. Se suponía que la mitad era para Chuquisaca y la mitad para Santa Cruz, pero cuando Santa Cruz oyó la noticia de que era todo para Santa Cruz, tuvo el respaldo grande del poder central. Ahí podríamos leer de que el poder económico y poblacional, ¿no?, que tiene Santa Cruz y de recursos naturales, tiene un enorme efecto en lo que haga el centro. Cuando se dio la transición, ¿no?, de este escenario que llamaban de empate catastrófico, ¿no?, estaba en esa transición, se suponía que Evo Morales estaba del lado de Occidente y peleado con los cruceños, ¿no? Y se suponía que a lo largo de su gestión lo que tenía que hacer política y lógicamente es debilitar justamente a estos liderazgos regionales, debilitar el poder económico de Santa Cruz para incrementar el poder político y económico de Occidente con la finalidad de establecer ciertos equilibrios en aquellos espacios que no le eran afines al MAS. Pero ha ocurrido una cosa contraria. El poder económico y el poder de liderazgo y político que tiene en la periferia Santa Cruz es tan fuerte y tan potente que ha logrado, diríamos, penetrar el poder masista y utilizar esta capacidad de penetración que tiene sobre el Estado y sobre el poder masista para convertir las decisiones de ese Estado a su favor,
Solamente de esa manera se puede leer lo del campo Incahuasi, ¿no? Al final, un político no se va a dirigir respecto de cuestiones éticas, respecto de lo que es justo o injusto. Sencillamente lo que hace es que le favorece y le fortalece políticamente, y que es aquello que le debilita o le mantiene en su popularidad. En esa medida, ahí también se puede ver la enorme diferencia que en el plano económico y político existen entre Chuquisaca y Santa Cruz. Estamos hablando de los efectos que puede tener el liderazgo o los líderes, en este caso municipal, departamental y nacional. Y en el tema nacional, ¿qué pito tocan acá nuestros diputados y senadores? Vamos a analizar individualmente, porque pueden, con honrosas excepciones, pueden haber algunos diputados y senadores que han trabajado con el departamento de Chuquisaca. Pero en el orden político, porque esa es nuestra misión el día de hoy, es decir, hacer un análisis político. En el orden político, ¿qué pasa con la brigada parlamentaria del departamento de Chuquisaca? No existe. Lamentablemente, esta gran hegemonía de Evo Morales y esta construcción que te decía al principio de su liderazgo como un liderazgo nacional, único, insustituible, ha tenido los efectos en la brigada parlamentaria. Pero no te fijes solamente en la brigada parlamentaria, porque los diputados y los senadores, que yo sepa, siempre han sido obedientes a los dictámenes del partido en el poder. No solamente ahora. No solamente ahora, siempre ha sido así. Sí, sí, señor. Pero la diferencia es que antes por lo menos había una institución llamada Comité Cívico que los llamaba a los diputados y cuando menos por un día les exigía a que rindan cuentas al pueblo, pues así como se llamaba. Los llamaban para que se replieguen, los diputados y los ministros, digamos, de Chuquisaca llegaban y trataban de rendir, mal o bien, algún informe a la población. Es decir, ahí estamos hablando de una región que tiene cierta capacidad de influencia, cierto poder, como para generar por lo menos una llegada de los diputados para que traten de explicar y de mejorar sus promesas a la población. Hoy eso no se ha dado, ni se piensa dar, ¿no? Es decir, los diputados, tú los puedes conocer o no conocer, hay muchos senadores y diputados que nunca se los ve en el departamento, que nunca se los ve en la ciudad, imaginamos que están trabajando en las áreas rurales, pero en ningún momento se dan la molestia de tratar siquiera de generar espacios de rendición de cuentas. De decir, esto es lo que hemos hecho como diputados y esto es lo que le estamos ofreciendo a la población y esto es lo que le vamos a ofrecer en este siguiente año de gestión. Antes no pasaba eso, ¿sí? Eran los mismos obedientes de siempre, pero por lo menos iban a un espacio como el Comité Cívico a tratar de justificar sus acciones. Hoy eso no se da, y no se da tanto aquí como no se da en Santa Cruz, como no se da en Cochabamba, como no se da. Y esto, por supuesto, debilita muchísimo el rol de los legisladores. Una cosita que quizás nos hemos olvidado en relación de lo que no había antes, y ahora, bueno, había antes y existe, y el día de hoy, no sé si hay maletín negro, ¿no? Creo que no hay maletín negro. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no creo que no. Esa es la diferencia. Lo que hay es una obediencia ciega, pero bueno, cuando uno también empieza a hurgar en las redes familiares que se han tejido en torno a los cargos en el gobierno, uno ahí puede encontrar de que no hay un maletín negro, pero probablemente existen otros tipos de presiones que se ejerce el Poder Central sobre los diputados, ¿no? Por eso, lo que yo digo es, todo en este proceso político último es el crecimiento y la consolidación del liderazgo potente, es cierto, carismático, es cierto, autoritario muchas veces de Evo Morales, y el debilitamiento y casi desaparición de cualquier tipo de liderazgo local y cualquier tipo de liderazgo nacional que vaya a tratarle de competir a Morales en su capacidad de llegada, ¿no?, en el país. Querido Franz, muchas gracias, con todo respeto y cariño, para que siempre estés en el programa cuando veamos esta coyuntura política. En un minuto, recomendación para los concejales, para mañana. Bueno, los concejales yo creo que primero tienen que desplegar sus proyectos políticos, deben acordarse de que ha habido una propuesta política que ellos han hecho a la región en el momento en el cual se han postulado como concejales.
Creo que es importante que el día de mañana, más allá de la elección o no que vaya a haber de un nuevo presidente del Consejo o de una nueva directiva del Consejo, los concejales deben retornar a sus orígenes, a la propuesta que ellos hicieron a la región, desempolvar esas sus propuestas y tratar de trabajar en ese sentido. Muchas gracias. Buenas noches. Señoras y señores, nos vamos con la promesa de retornar mañana a las 22:30. Después del programa Jaque TV, entramos nosotros. Buenas noches y hasta mañana.